Sin duda alguna, la Gestapo fue una de las organizaciones más importantes y temidas en su tiempo. Su libertad casi completa en sus métodos para sacar hasta la última pizca de información a los interrogados le creó una fama perversa al punto de que si algún agente te visitaba era prácticamente una sentencia de muerte. Pero realmente la Gestapo se ganó esta fama de organización de espionaje importante y efectiva por sus logros propios. ¿O realmente esta idea que tenemos actualmente de excelencia es debida a los miles de documentales, series y películas que se han hecho y han moldeado la imaginación colectiva? Primero, es importante recordar los orígenes de esta organización. Muchos piensan que cuando el pintor austriaco llegó al poder y se convirtió en canciller, pudo hacer lo que quisiera con el país. Sin embargo, esto no fue así, al menos al principio. Hitler llegó al poder de manera democrática, ya que su partido obtuvo una sorprendente victoria en el Reichstag, consiguiendo 107 escaños, 18,3%, 6.406.397 votos. Los nacionalistas se convirtieron en el segundo partido más grande de Alemania. En Baviera, el partido consiguió el 17,9% de los votos. Con esta base, Hitler pudo convertirse en canciller, pero obviamente un canciller no puede cambiar el país por sí solo. La meta de las democracias es evitar que el poder se concentre en unos pocos, promoviendo una gobernanza plural para evitar la tiranía. Este fue un gran problema para Hitler, ya que para crear su Tercer Reich necesitaba el mayor número de aliados en el Parlamento para promulgar y derogar leyes a su antojo. ¿Cómo eliminaría a los demás partidos del país, como el Partido Comunista Alemán, al que odiaba profundamente, de una manera legal y conforme a las leyes alemanas? Es importante aclarar que esto debía hacerse de esta forma no porque los nacionalistas tuvieran una gran moral, sino porque, al ser relativamente desconocidos en Alemania, si levantaban sospechas de sus planes dictatoriales, serían rápidamente expulsados de la política alemana. Los nacionalistas idearon un plan macabro pero efectivo: incendiar el Reichstag. El incendio ocurrió el 27 de febrero de 1933 y la responsabilidad del mismo sigue siendo tema de debate. En revisiones judiciales posteriores, se anularon las condenas del considerado culpable en 1933, Marinus van der Lubbe, un joven comunista neerlandés de 24 años que fue sentenciado a muerte por el gobierno alemán del canciller Adolf Hitler. Van der Lubbe, un albañil desempleado que había llegado recientemente a Alemania, presuntamente fue capturado en el lugar del incendio. Después de ser torturado, admitió haber prendido fuego al edificio, por lo que fue ejecutado 10 meses después. Gracias a este evento, Hitler declaró el estado de emergencia, suspendiendo la mayoría de las disposiciones sobre derechos fundamentales de la Constitución de 1919 de la República de Weimar. Esto le permitió juzgar a cualquier grupo o persona con la excusa de una situación de emergencia. Así, pudo abolir la democracia y convertirse en dictador. Aquí es donde nace la Gestapo, una herramienta creada por Hitler para investigar, perseguir y apresar a toda clase de personas, ya fueran opositores políticos o individuos indeseables para el régimen, como judíos, gitanos y otras minorías. La Gestapo se convirtió en un instrumento perfecto de represión, infundiendo miedo entre los ciudadanos alemanes debido a sus prácticas brutales para obtener información. Ser arrestado por la Gestapo era casi una sentencia de muerte. Pero si la Gestapo fue tan efectiva para lo que fue creada, ¿por qué el título del video sugiere otra cosa? La Gestapo era indudablemente eficiente en su propósito, pero la manera en que capturaba a sus víctimas no era la típica de una agencia de inteligencia. En aquellos tiempos existían los jefes de bloque, civiles contratados por la Gestapo que a veces recibían un pago, aunque los más fanáticos lo hacían por un supuesto deber patriótico. Su trabajo consistía en vigilar un bloque, como indica su nombre.
Por ejemplo, si vivían en un edificio de apartamentos, vigilaban a los residentes. Si descubrían algo que atentaba contra el régimen, lo denunciaban mediante una carta o personalmente en la sede oficial de la Gestapo, que se encargaba del resto. La mayoría de los casos eran simples comentarios negativos sobre el Reich, pero también se denunciaba a personas que escuchaban radios extranjeras durante la guerra. Además, si un jefe de bloque observaba comportamientos políticos contrarios al Reich, también lo informaba a la Gestapo. Aunque los jefes de bloque eran ciudadanos, de facto pertenecían a la Gestapo, aunque no eran oficiales. Otra forma en que la Gestapo atrapaba a sus víctimas era a través de las denuncias de los ciudadanos. Un ciudadano ejemplar del régimen era aquel que denunciaba cualquier amenaza contra el Reich, ya fueran judíos, gitanos o personas con pensamientos políticos diferentes. Muchas veces, estas denuncias se hacían incluso entre conocidos de toda la vida. Sin embargo, la mayoría de las llamadas que recibía la Gestapo eran por venganzas personales, como un novio o novia celosa que acusaba falsamente a su ex, o denuncias a familiares por problemas personales. Aunque muchas de estas denuncias se descubrían como falsas, algunas resultaban ser ciertas y los acusados eran castigados de la peor forma. Es triste observar cómo los mismos civiles se denunciaban entre sí, ayudando a la máquina de terror a apresar a sus enemigos. El legado de la Gestapo es uno de paranoia y traición, donde el miedo y la sospecha destruyeron la confianza entre los ciudadanos. Esta red de vigilancia y represión no solo permitió a Hitler consolidar su poder, sino que también mostró cómo un régimen puede manipular a la sociedad para mantener su control. La historia de la Gestapo es un recordatorio de los peligros de la vigilancia estatal descontrolada y la erosión de las libertades civiles.